Bienvenidos a la clase 7.6 del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase vamos entonces a continuar con la ecuación del calor y vamos a resolver un problema particular de cómo fluye el calor en una barra de longitud de 1 metro cuyos extremos se encuentran aislados a 0 grados. Bueno, entonces vamos a resolver el ejemplo que se muestra en la figura. Tenemos una barra de cobre de 1 metro de longitud que se calienta uniformemente a 100 grados centígrados mientras se mantienen aislados los extremos de la barra en hielo seco a una temperatura constante de 0 grados. Vamos a calcular entonces la evolución de la temperatura. Entonces recordemos la ecuación que rige la distribución del calor en una barra es la ecuación segunda derivada parcial de U, donde U es la función temperatura, derivada parcial de U con respecto a T. Entonces U de xt, esta es la función temperatura. Muy bien. Entonces, en este caso, entonces la constante de difusión, esta es una barra de cobre, esto lo consultamos en una tabla o en internet, es 1.1 por 10 a la menos 4. Ese es el valor de la constante y la longitud de la barra es igual a 1. Muy bien. Entonces tenemos estas condiciones iniciales. Entonces recordemos, las condiciones iniciales son en 0 para cualquier tiempo t y en L para cualquier tiempo t. La temperatura en los extremos es 0. Y la otra condición inicial, entonces, que tenemos es que u de x en 0 es igual a la función f de x, ¿cierto? Aquí la función es la función constante cuando x varía entre 0 y L, que es 1. Muy bien, entonces tenemos todos estos datos. Estos serían los datos de la... Y tenemos entonces, ya sabemos la forma que tiene la solución. La solución tiene una forma en serie de Fourier, que es Bn, n igual a 1 hasta infinito, de el seno de nπx sobre L. Tenemos este seno por... recordemos, por e a la menos delta lambda nt, donde lambda n era npi sobre L. Aquí n pues está tomando valores de 1 hasta infinito. Entonces recordemos, esta era la solución general. Ahora, ¿cómo se calculaban los bn's? Se calculaban como 2 sobre L por la integral entre 0 y L de f de x seno de nπx sobre L de x. Muy bien, entonces tenemos todos los datos. Podemos entonces hacer el cálculo. Esto sería L es igual a 1, entonces sería 2 sobre 1, integral entre 0 y 1. Repito, L es 1. La función constante, la función f es constante, 100. Aquí nos queda un 100 y queda seno de nπx sobre 1 de x. Muy bien. Entonces esta función, esto nos da simplemente entonces 2 por 100, 200, integral entre 0 y 1 de seno de nπx sobre 1 de x. Entonces, para calcular la integral del seno, esta es una integral directa, este sería menos coseno, pero dado que el ángulo está multiplicado por n por pi, pues habría que dividir por npi, o sea, queda 200 sobre npi, ¿de acuerdo? Por la integral de seno, que es menos coseno. Voy a poner el signo adelante, menos coseno de npx. Y esto integrado entre 0 y 1. Luego entonces Bn, tenemos entonces que Bn va a ser menos 200 sobre npi por coseno de npi x. Tenemos aquí por el coseno de npx evaluado entre 0 y 1. Entonces nos da menos 200 sobre npi por, queda coseno de npi menos el coseno de 0, que es simplemente 1, menos 1. Entonces esto es igual a menos 200 sobre npi por, y aquí recordemos que el coseno
coseno de pi es menos 1, coseno de 2pi es 1, entonces esto va alternando 1 menos 1, 1 menos 1. Este cálculo lo hemos hecho varias veces, es menos 1 a la n, menos 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la siguiente fórmula, nos queda entonces cuando n es 0, por ejemplo, queda menos 1 a la 0, 1 menos 1, 0. Cuando n es 1 queda menos 1 menos 1 menos 2. Cuando n es 2 vuelve a quedar menos 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. Vemos que entonces cuando esto es impar es menos 2, o sea, queda menos 200 por menos 2 sobre n pi, si n es impar, y va a quedar 0 si n es par. ¿De acuerdo? Entonces, pues entonces nos queda la formulita, pues nos quedaría Bn es igual entonces a menos por menos da más, da 400, ¿de acuerdo? 400 sobre n por pi, si n es impar, y 0 en otro caso, o sea, cuando n es par. Entonces, escribiendo la fórmula, ya, la fórmula definitiva, entonces nos queda Bn. La fórmula Bn sería igual entonces a ¿quién? Pues entonces nos daría integral desde n igual a 1, se va a escribir para n impar, todos los valores hasta infinito, de 400 sobre n por pi, y aquí queda el seno de n pi x, muy bien, por e a la menos delta. Bueno, ¿quién es el lambda n aquí? Lambda n, recordemos, es n pi sobre L, que es n pi sobre 1, o sea, simplemente n pi. Entonces aquí va a quedar lambda n al cuadrado, que es n pi al cuadrado por t. Esta va a ser entonces la ecuación del calor, la solución para la ecuación del calor en esta barra. Pues si ustedes quieren, a veces es útil, por ejemplo, cuando uno va a simular esto en el computador, que lo haremos dentro de unos minutos, pues simplemente representar a n como 2k más 1, cuando k va variando ya ahora desde 0, 1, 2, etc. Así recupera uno todos los impares, ¿cierto? Cuando es 0, 2 por 0, 0 más 1, 1. Cuando es 1, 2 por 1, 1 más 1, 3, etc. Y pues entonces podemos escribir de manera ya definitiva la ecuación del calor como U de xt igual, en términos de K, variando desde 0 hasta infinito, pues nos quedaría 400 sobre 2K más 1 por pi por el seno de 2K más 1 por pi por x. Muy bien, y aquí quedaría E a la menos delta, quedaría 2K más 1 por pi, todo esto elevado al cuadrado, pues puedo elevar ambos al cuadrado, y multiplicado por t. Entonces esta sería la ecuación final, que sería la solución a este problema particular de cómo se distribuye la temperatura en una barra que mantiene los extremos aislados a 0 grados y que inicialmente se encuentra homogéneamente calentada a una temperatura constante de 100 grados. Aquí he abierto una ventana del programa Maple donde he programado esta rutina calor. La rutina calor toma inicialmente la función que da la temperatura inicial del cilindro. Aquí, por ejemplo, son una función constante 100 grados. Este delta va a ser el coeficiente de difusión, que en este caso es 1.1 por 10 a la menos 4. La temperatura en los extremos va a ser 0 y vamos a tomar 1000 términos de la serie de Fourier. Entonces, miren que en la posición inicial, en t igual a 0, pues esta sería la función de temperatura. Es decir, miren que esta es la constante, la función constante 100. Y vamos a hacerla correr ahora. Muy bien, vamos a repetir esta animación. Entonces la animación nos muestra que inicialmente en esta posición, si arrancamos y nos detenemos en este punto, vemos pues que después de 781 segundos la temperatura estaría ya por debajo de 60 grados, que sería su punto máximo en la mitad del cilindro, punto 5, 50 centímetros, punto 5 metros, y seguiría de esta manera tendiendo a 0, a 0 y a 0.
paulatinamente, ¿cierto? Cada vez de manera más lenta hasta que prácticamente la función temperatura es indistinguible de la función constante cero. En este momento, por ejemplo, digamos después de 701.4 segundos ya la temperatura es prácticamente cero en toda la barra. Vamos a considerar el caso ahora general en donde la temperatura en los extremos no es necesariamente 0 y 0, sino que la temperatura en los extremos de la barra se mantiene constante con temperaturas T1 y T2 como se muestra en la figura. Entonces la idea del problema es reducirlo al caso anterior. Entonces vamos a reducir el problema al caso anterior. Y para reducir el problema al caso anterior, entonces, la idea es muy sencilla. La idea es simplemente busquemos una solución, entonces buscamos una solución de la forma u de xt, una cierta solución de la forma u de xt igual a u sub 1 de xt, ya voy a decir quién es u sub 1, más una función b de x que no depende de t. Entonces vamos a buscar una solución de esta forma y de hecho esta b de x va a ser una función lineal, o sea va a ser una función de la forma ax más b. Entonces primero, recordemos la ecuación entonces, teníamos que la ecuación del calor es la segunda derivada parcial de u con respecto a x, es 1 sobre delta, el coeficiente de difusión de u sobre dt. Muy bien, entonces vamos a ver, sustituyamos u aquí formalmente. Entonces al sustituir u nos queda la segunda derivada de u con respecto a x2. Pues bueno, esta va a ser entonces la segunda derivada de 1 con respecto a x2 más la segunda derivada de b con respecto a x2, pero como esta es una función lineal, la primera derivada va a ser a y la segunda va a ser 0. O sea, aquí nos va a quedar la segunda derivada de u, 1, con respecto a x, esa segunda derivada, y este otro término, 1 sobre delta, veces la derivada de u, escribámoslo, 1 sobre delta, la derivada de u con respecto a t, pues muy bien, este término va a ser 1 sobre delta, la derivada de u con respecto a t va a ser la derivada de 1 con respecto a t, muy bien, más, y aquí vamos a tener la derivada de b con respecto a t. Obviamente esta es una función que solo depende de x, entonces esta derivada va a ser 0, lo mismo que aquí era 0 esta segunda derivada, y esto va a quedar 1 sobre delta d de u con respecto a t. Entonces teníamos que la segunda derivada de u con respecto a x, habíamos calculado que esto era lo mismo que la derivada de 1 con respecto a x, segunda derivada. Recordemos aquí cuáles eran cada uno de los términos. Teníamos u, era la solución que estamos buscando, que la suponemos de la forma 1 más b de x, una función que solo depende de x. Y también habíamos visto entonces que la derivada segunda de u, primera de u con respecto a t es 1 sobre delta veces la derivada primera de 1 con respecto a t. Bueno, a veces pongo la variable, a veces no. Entonces lo que queda es que obviamente la ecuación del calor para u y para u1 es la misma, ¿cierto? O sea, esta ecuación es equivalente pues a esta ecuación. ¿De acuerdo? Pues porque precisamente, bueno, aquí faltó el 1 sobre delta, perdón. Precisamente este término, cuando se deriva la u, la 1, con los cálculos que acabamos de hacer, pues cada uno de los términos de la ecuación queda igual. Entonces, la conclusión de este análisis, la conclusión que podemos sacar de este análisis es que u es solución de la ecuación del calor si, solo si, o es equivalente, esto le gusta a los matemáticos, si, solo si, o es equivalente a afirmar que 1 es solución de la ecuación del calor.
Es decir, tenemos resolver la ecuación del calor en U o en U1 es lo mismo por el carácter que tiene esta ecuación. Ahora, la ventaja es la siguiente. La ventaja es que queremos ahora tener unas condiciones iniciales distintas a las del problema anterior. Bueno, las condiciones van a ser en el momento t igual a 0, la función de temperatura va a estar dada por una cierta función, f de x dada, ¿cierto? Esto es una función definida entre 0 y L, la longitud de la barra. Y las otras condiciones van a variar, las condiciones de frontera van a variar porque ahora queremos que U en 0T sea una cierta temperatura T1 y U en LT sea una cierta temperatura T2 para este problema más general. Entonces, para que ahora se cumpla que U en 0T sea T1 y U en LT sea T2, entonces recordemos, sustituyamos U, entonces la función U, pues la función U era 1 de xt más una función lineal b de x, entonces vamos a sustituir estos dos valores, entonces U en 0t, haciendo x igual a 0 nos queda U sub 1 en 0t más b de 0, y nos queda entonces por otro lado U en lt igual a U sub 1 en lt más b de l. Ahora podemos hacer entonces simplemente que U1 en 0t y U1 en lt sean 0, ese problema lo sabemos resolver, o sea, sabemos resolver el problema siguiente, el problema de la segunda derivada parcial de U con respecto a x es 1 sobre delta, la derivada de 1 con respecto a t. Ese problema lo podemos resolver con sujeto a las condiciones 1 de 0t, 1 de lt igual a 0. ¿Cierto? Era el problema que resolvimos precisamente, es el primer ejemplo que hicimos en esta clase. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Pues ahora simplemente queremos extender este problema a la situación donde la temperatura ahora es T1 y T2, pues bueno, vamos a sustituir entonces aquí, si hacemos, ¿cierto? U sub 1 de 0T igual a 0 y U sub 1 de LT igual a 0, pues entonces estas dos ecuaciones que deben ser satisfechas por U se convierten entonces en las ecuaciones U de 0T igual a B de 0 y U de LT igual a B de L. Entonces, lo cual nos quiere decir entonces que ahora sabemos que U de 0T es T1 y que U de LT es T2 y B es una función lineal. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que B debe ser una función lineal que en 0 pasa por T1 y en L pasa por T2. Entonces, esto es simplemente una recta, como se muestra en la figura, donde su ecuación va a estar dada entonces por cálculo, digamos cálculo 1, cálculo elemental, esto es T2 menos T1 sobre L por X más T1. Entonces hemos resuelto el problema general, donde la temperatura ahora en los extremos no tiene que ser necesariamente 0, puede ser T1 en 0 y T2 en L, y vemos entonces que la solución es esta función, resolvemos el problema para la ecuación diferencial con extremos donde la temperatura es 0, o sea, lo resolvemos para 1, y después sumamos una función bx definida de esta manera. Y segundo, la otra condición, pues u debe ser igual a f de x en 0, entonces vamos a sustituirla, u en 0 es f de x, muy bien, pero ¿cuánto es u en 0? U en 0 es 1 x0 más b de x, entonces simplemente nos dice que 1 en x0 debe ser f menos b. O sea, ¿qué nos está diciendo? En conclusión, lo que nos dice este análisis es que, voy a resumirlo, resolvamos la ecuación del calor, la que se muestra ahí, recordemos cómo es. Vamos a resolverlo para una función 1, de tal manera que en t igual a 0, la función inicial va a estar dada por f de x menos b, donde b es esta función lineal. Una vez computemos 1, pues a 1 le sumamos b, y esa va a ser la función u que estamos buscando. Entonces, en la próxima clase veremos un ejemplo concreto en donde vamos a resolver esta ecuación y vamos a hacer una simulación también en el computador para que podamos ver
cualitativamente cómo es la solución. Bueno, con esto terminamos esta clase. Muchas gracias y entonces estén pendientes para que sigan en la clase siguiente de este curso de matemáticas especiales.